tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, feliz lunes, qué gusto me da saludarlos y invitarlo a que sigan aquí en Cabecera. Todos los contenidos, todos los programas que pues tenemos para usted, con mucho gusto, están a su disposición en las redes sociales de Cabecera. Nos encuentra en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y pues todas las que en las que podamos estar, ahí nos encontrará. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy y saludando primero a mis compañeros que en este día están aquí con nosotros. Alejandra Gómez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, con el gusto de saludarles y pues para hablar de varios temas, por supuesto, entre ellos pues la consulta popular que pues, lamentablemente no llegó siquiera al margen de lo que se esperaba, ¿no? Se quedó muy por abajo. Así es, ahorita hablaremos un poquito más de ello, profundizaremos en la información. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? Sorprendido, ¿cómo que, o sea, no fue popular? O fue fifí, porque ya no me quedó claro de eso de que, bueno, ahorita platicamos de cuánta gente moría de ganas de ir a votar el día de ayer. Y sí, también es otro aspecto que hay que considerar. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Bien, y de buenas, aquí con el gusto de saludarles. Me parece que da para mucho de qué hablar, más allá del resultado de la consulta que ya sabíamos. A ver, era complicadísimo que se lograra ese 40% de participación del padrón electoral por muchos factores. La gente no le gusta acudir a las urnas tan pronto después de una elección y además porque no estamos acostumbrados a estas figuras. Y luego si le sumamos el otro factor, el del tema que se eligió para nuestro primer ejercicio de consulta popular, pues la cosa era complicada. Pero lo que viene como colateral, como aderezo, y lo que ya se tenía planeado desde antes, creo que es lo que vale la pena desglosar. Así es, y bueno, pues el día de ayer domingo 1 de agosto, iniciando el mes, pues se hizo la consulta, se llevó a cabo la consulta popular en todo el país, esta consulta tan polémica que pues ha generado mucha división, mucha confrontación, pero sobre todo pues se esperaba que para que esta consulta tuviese pues esa validez, pues requerían del 40% del padrón electoral, cosa que pues creo que difícilmente llegue a cumplirse. Y bueno, déjenme comentarles que hubo casos que yo platicando con algunos conocidos dijeron que fueron a votar por cuestiones de que era un hecho histórico, trascendental, que por primera vez en México se ocurre. Entonces, imagínense ser parte de la historia en esta consulta popular. Pero bueno, pues así es como la gente lo ve y así es como pues se lo vamos a platicar. ¿Qué decir de esta consulta, Ale? Bueno, ¿qué decir? Pues decir que definitivamente era bastante difícil llegar a los niveles que se requieren para darle validez a una consulta popular, más cuando se trata de un tema de este tipo y que sabemos, porque ya las propias autoridades lo han confirmado y lo han dicho, pues los posibles delitos que pudieron haber cometido los expresidentes, pues prácticamente ya prescribieron. Entonces, y lo que hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? La justicia no se consulta, la ley no se consulta. Si hay elementos para aplicarla, pues hay que aplicarla. Creo que esa es la visión de muchos ciudadanos, de la gran mayoría en este sentido, y que dicen, ¿por qué tengo que ir a votar? Para que decidan si es que se quiere someter a un proceso a los expresidentes. Pues si tienen pruebas, tienen elementos, pues háganlo, ¿no? Sin necesidad de que los ciudadanos digamos sí o no, porque pues la ley no está para estarle preguntando a los ciudadanos si quieren que se aplique o no se aplique. Lamentable la situación, sí es un hecho histórico que haya una consulta popular de este tipo tan grande, 500 millones de pesos que se gastaron, por supuesto, también para una participación tan baja, pero me parece que, y ya lo habíamos platicado desde la semana pasada, el tema que se eligió pues no es el más favorable, no, la pregunta era sumamente complicada, sumamente larga, ya no decía lo que querían que dijera al principio cuando se aprobó la consulta. Creo que todos estos factores influyeron en la baja participación, porque creo que esto nos dice dos cosas, ¿no? O que ni siquiera las personas que son pro AMLO
fueron a votar o que ya son tan poquitos que apenas alcanzan este margen. Es buena la observación, ¿no? Pero sí, lo que sí fue un día de fiesta fue para los morenistas, ¿no, Osvaldo? Claro que sí, estaban felices. Mira, el punto, y bien lo toca Alejandra, y es muy claro. En las elecciones, donde se deben de elegir a nuestros gobernantes, la gente tiene una participación miserable, y lo tenemos que decir de esa manera. Y más si son elecciones intermedias, ahí les anda uno rogando, por favor, ándele, quiere que le lleve la casilla a su casa para que vote, casi, ¿no? No se iba a pedir. Se rumoraba ahí el día de ayer en la noche que apenas si rebasaba el millón, ¿no? de personas que habían participado, pues nada más de un padrón electoral de 93 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí, la diferencia quizás se note, ¿sí? Quizás se note. A lo mejor el presidente va a hacer una nueva consulta para ver si revisan la consulta si la hacen válida, ¿no? O no sé cuál sea el objetivo realmente de esto, pero sí me parece que sigue siendo a todas luces un ejercicio que estuvo por demás, porque la cosa es que por más que quisieron decirnos y dorarnos la píldora y ponernos la pregunta de un modo, la pregunta de otro, esta situación no mejoró. Y pues sí, el día de fiesta fue grande para los morenistas porque pues como no hubo nadie que los interrumpiera, pues hay que platicar a toda madre ahí en sus casillas. Y aún así hubo incidentes, ¿eh? Reportaba el INE en la tarde de ayer domingo que al menos 470 y tantos incidentes se presentaron, quejas de los morenistas, obviamente por ello, por atraso en la apertura y bueno, un sinfín de situaciones. José Ángel, incluso, perdón, ¿sí? Yo por ahí vi un tuit de Guadalupe Acosta Naranjo, donde hay un video donde están acá echándole como maquinitas, sellando, poniéndoles el Las sí boletas. a las boletas para rellenar las urnas. Digo, pues, ni aún así llegaron a esa cantidad que querían. Y sí, oye, y perdón, ahorita vamos con José Ángel, hay dos hashtags con tendencias, ¿no? Uno es consulta pitera y el otro es el censo nacional de pensar bien las cosas, pensar mejor las cosas. Entonces, son dos hashtags que están ahí siendo tendencia ahora mismo. José Ángel, vamos a tu opinión con respecto a esta consulta. Híjole, me disculpan si me extiendo un poquito, pero trataré de ser breve, como dicen luego los que se extienden. Uno, como figura, esta figura como tal de la consulta popular, yo la sigo aplaudiendo y celebrando. Creo que nuestro país viene muy rezagado en este tipo de democracia participativa y por eso me parece que tenemos que aplaudirla. Lo malo fue cómo se utilizó o para el objetivo que se utilizó, porque creo que la pregunta pues salía de sobra. Ya lo hemos dicho mucho, hasta el cansancio, y ya para qué repetirlo. Dos, de mal gusto el que expresidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón se hayan mofado de la consulta popular, destacaron la pobre participación y dijeron, incluso en el caso de Fox, que era una farsa, etcétera. La mofa sale sobrando. Tres, los actores políticos que simpatizan o pertenecen a esta cuarta transformación, por supuesto que se le irán a la yugular al INE porque dicen que es el culpable de la baja participación, que no hubo promoción de este ejercicio popular, que no se hizo de manera adecuada y por lo tanto, personajes como Félix Salgado, papá de la gobernadora de Guerrero, gobernadora electa de Guerrero, para no ponerle otro mote más que el que tiene en este momento, que es el papá de la gobernadora electa allá en Guerrero, pues es uno de los que más se están quejando y señalando, cuestionando al INE, junto con otros ciudadanos, que así se definen como ciudadanos, que fueron los promotores de la consulta, al menos con esta pregunta. Porque, y aquí sí ya me voy a meter al tema, con este discurso de victoria de la ciudadanía con respecto, muy contrario a la participación baja de 7 punto y cacho % del padrón electoral. Bueno, este grupo de civiles como Epigmenio Ibarra, Omar García, Adriana Ariadna Baena, que habían promovido la consulta, insisto, convocaron a la creación de un tribunal del pueblo
para juzgar a los políticos y sus acciones del pasado. Un tribunal del pueblo, escúchenlo bien porque enseguida les digo algo. Dicen que será para coadyuvar en las investigaciones que realice la autoridad judicial y con ello se rompe el pacto de impunidad que ha imperado. Se suma este tribunal del pueblo a lo que ya se había mencionado de la Comisión de la Verdad. Dos figuras interesantes. Ojo, Tribunal del Pueblo, señores, también fue creado por Hitler, ¿eh? Digo, nada más para que lo tengamos en cuenta. Les diré el nombre en alemán, ya saben que me sale muy fluido. Era el Volksgerichtshof. No lo vuelvo a repetir porque no me sale. El Volksgerichtshof, Tribunal o Corte del Pueblo, fue un tribunal especial establecido por Adolf Hitler cuando canciller en 1934 y estuvo en vigencia hasta abril de 1945. ¿Qué hacía este? Bueno, pues perseguía delitos políticos como el mercado negro, el trabajo lento, el derrotismo y la traición contra el Tercer Reich. Estos crímenes fueron vistos por el tribunal y en consecuencia fueron castigados severamente. Impulsó inclusive la pena de muerte en numerosos casos. Fue un tribunal que luego se prestó para abusos, desde grupos que simpatizaban con el poder en ese entonces, en la época hitleriana. Aguas, porque por ahí nos podemos ir. Luego nos vamos a la Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad, ojo, sobre todo el mayor éxito que tienen estas comisiones no es para castigar, sino para reconciliar. Las comisiones de la verdad llevan al pueblo a conocer la realidad de su pasado para que lo acepte, para que lo reconozca como parte de su historia, pero para que se trate de reconciliar. Por eso un tuit que un servidor lanzó ayer en el cual mencionaba, pues justamente esto, que si las figuras del Tribunal del Pueblo y la Comisión de la Verdad, que pueden abonar ciertamente para esclarecer hechos del pasado, pues en realidad requerían el que se llevara a cabo una consulta con un costo de 500 millones de pesos. Dispénsenme, si ya se tenía la idea de estas dos figuras, no resultaba necesaria la consulta sobre este tema. Lo podían haber hecho y punto. Y hubiera sido muy favorable. Pero también la pregunta, insisto, estas figuras de un Tribunal del Pueblo y la Comisión de la Verdad van a ser para seguir fomentando el odio. Porque digo, el que se castiguen posibles delitos, ya lo mencionaba Alejandra, pues muchos ya prescribieron, salvo el caso de Enrique Peña Nieto. Pero muchos de estos delitos ya prescribieron para otros expresidentes. Si se busca la reconciliación, hombre, bueno, pues excelente, creo que tendría que ser plausible. Pero si va a ser para seguir envenenándonos a todos con lo que se nos hizo, que sabemos que se hizo, pero nunca se les ha castigado, mejor que ya se comience a aplicar la ley como se debe, pues de nada nos van a servir. Ojo, también en ocasiones la Comisión de la Verdad sirve para que se llegue a una justicia retributiva, es decir, que se resarzan los daños. Pues ahí le tocaría resarcirlos al actual gobierno. Y por lo tanto, pues será interesante ver cómo se procede. No es algo que impulsa el gobierno federal, no es algo que impulsa, por lo menos abiertamente, no es algo que impulsa Andrés Manuel López Obrador, por lo menos abiertamente, no es algo que impulsa Morena, por lo menos abiertamente, pero sí grupos y ciudadanos que simpatizan con ellos, como Epigmenio Ibarra y los ya mencionados. Pues creo que dentro de todo esto estamos cayendo en un tema que sí preocupa, porque no se ve para cuándo vamos a pensar en el futuro y nos vamos a seguir enganchando en el pasado. Insisto, sin que esto represente que se deje impune lo que se hizo mal y que queden impunes todos aquellos que cometieron ilícitos. Si es que todavía la ley permite castigarlos, hagámoslo ya. Pero ¿qué no se supone que pues ya no hay fuero para poder enjuiciarlos ahora sí directamente, ¿no? A los gobernantes, ¿no, José Ángel? ¿O cómo está el asunto? ¿Cómo está el tema? El fuero existe todavía para el presidente. Ah, perdón, se amplió, ¿verdad? Pues, o sea, a ver, el fuero sigue pasando por lo mismo, nada más que en el caso del presidente, pues es el Senado el que tiene que revisar y en su caso aprobarlo.
el que se desafore y se lleve a cabo un juicio civil. Estamos en las mismas circunstancias, señores, pero yo, bueno, insisto, más allá de todo, pues si querían llegar al tribunal y a la Comisión de la Verdad, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues esa lana se la hubieran pasado a estos órganos, ¿no? Para crearlos, no sé, bueno, no doy ideas. Osvaldo. Fíjate, yo recuerdo ahorita que estaba mencionando José Ángel lo de esas herencias, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que se tienen de delitos y que el actual gobierno es el que pudiera encabezarlas. Me acuerdo muy bien de un día que estábamos en la DECA todavía, en el programa ahí en el 1250 de AM, que tuvimos de invitado a uno de los comisionados de derechos humanos, y yo le preguntaba sobre ese tema específico de que si ocurría algo en una administración de un gobierno, pues ya se acababa ese gobierno y se acababa ya esa bronca. Y me dijo que no, que todo eso se heredaba, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tlatlaya, de Ayotzinapa, de todo eso también se le iba acumulando al gobierno en funciones, porque quien es responsable es el gobierno. No importa si es el vigente o es el que va a entrar próximamente. O sea, me decía, esos delitos son hereditarios. Y curiosamente, en el caso de Ayotzinapa, pues dijo López Obrador, que eso ya era de Estado, que era otra cosa y que le daba la santa bendición, y que ya mejor ahí ya mejor era la comisión de la verdad histórica, ¿no? Para él lavarse las manos en este asunto. Entonces, pues vuelve a ser redundante, lo mismo, ya sea con pregunta o sin pregunta. Ahora van a hacer la consulta del bienestar, a lo mejor, ¿no? O a lo mejor van a ser los fabricantes de las preguntas para las consultas del bienestar, no sé. Todo tiene que ser a modo y de una manera que entre menos se entienda es mejor, porque la gente como que le da más flojera. El caso es que, bien lo decimos y lo hemos dicho muchas veces, en algún momento Andrés Manuel va a dejar de ser presidente, va a ser expresidente, y también se le tiene que empezar a juzgar. Pero curiosamente, a lo mejor tiene un as bajo la manga, porque él dice, yo, si me encuentro una casilla y me animo a votar, va a ser en contra, porque desde el principio yo dije que no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿para qué demonios hace una encuesta, una pregunta, y metes todo ese revoltijo? Pues simplemente para hacer propaganda, para querer estar otra vez desde ahorita presente para las elecciones del 2024, aunque digan que no. Oigan, y yo creo que también lo más importante en este caso es que lamentablemente con este ejercicio que se da se desestima la importancia de una consulta popular, porque al final de cuentas sí son ejercicios bastante interesantes que pueden resultar beneficiosos en otros temas o en otros sentidos para los ciudadanos, y que pues al ver la baja participación y demás, el tema tan complicado que venía en la consulta, creo que pues se le pierde un poco de importancia a un ejercicio como este, que para otros casos y para otros temas creo que debería de funcionar de una manera pues mucho más interesante, ¿no? Lamentablemente empezamos con que pues lo que nos deja claro es que pues la participación pues al andar rondando en un 7%, me parece que es sumamente bajo cuando vemos que todas las consultas populares requieren un 40% de participación para ser válidas. Es decir, pues también esto nos dice, ¿en algún momento podrá haber alguna consulta que sea válida? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Yo también, yo sí creo que habrá algunas que alcancen esa participación de 40%, pero depende de qué. Imagínense que el tema Dependerá fiscal, del interés, ¿no? Dependerá del interés de la ciudadanía. claro, Básicamente. imagínense ustedes que se discuta, por ejemplo, el tema fiscal o la distribución de recursos para estados y municipios, o una nueva constitución, tan solo por referir temas que creo que sí moverían un poquito más al ciudadano. Pero bueno, pues ya tendrá que verse esto, porque tampoco se va a repetir esta figura tan seguido. Recuerden que por lo menos vamos a pasar otros 6 años para que se vuelva a dar algo similar. De hecho, vamos checando la ley y así lo plantea. Qué bueno que tampoco se chotee, porque imagínense que todo se consulte. Ah, caray, No, pues, todo lo consultan, ¿verdad? Pero a mano alzada. pues, ese es el detalle. Pero lo dijo, ¿no? Citlali Hernández, que si las cosas no le salían como ellos habían dicho,
pues que seguramente la culpa iba a ser del INE, sí o sí, sin consulta. Así es la democracia, ¿no? Si no estás conmigo, estás La contra mí. morenocracia. La morenocracia. Ah, pues está muy bien. Cara, salió más caro ahora sí que el caldo que las albóndigas, ¿no? Con esta consulta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muy, muy, Pues muy. hay que consultar, hay que hacer una encuesta nosotros, a ver si queremos que nos apliquen a partir de mañana la verificación. Sí, ¿verdad? Sería otra buena consulta para que todo el pueblo decida, el pueblo sabio decida lo que quiere, ¿no? Claro. Pues sí. Hablando de verificación, ¿les parece si tocamos el tema? El día de hoy, pues arranca el programa de verificación. Hoy mismo nos estrenamos con un intento más, ¿no, Ale? De este programa de verificación que, pues, no es el primer gobierno que lo quiere implementar, ¿no? No, pero sí creo uno que se ha tardado mucho en implementarlo. Desde que inició esta administración se habló de un sistema nuevo de verificación que de nuevo no tiene nada porque es un sistema ya bastante viejo el que se está utilizando y que algunos que le saben al tema pues dicen hay opciones mucho más baratas y mucho más certeras para medir el tema de la contaminación que generan los automóviles, pero ese es tema aparte, porque el asunto ahora es que, bueno, pues que con 3 centros que existen para realizar la verificación difícilmente se podrá ir avanzando en el tema. Tan es así que ya en lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, en el reglamento que se publica, se dice pues que no va a haber sanciones al menos en este año, pues porque no hay seguramente la capacidad de brindarle atención a todos los ciudadanos que necesitan o deben verificar en estos meses, empezando con la placa con terminación número 7. También el tema que ha generado mucha polémica, el de los autos foráneos. En este sentido también es importante decir, bueno, que se amplió el famoso permiso temporal de 20 días cada 6 meses a 30 días, pero me llama mucho la atención que se hizo una especificación, ¿no? Entre los vehículos que, digamos, radican en nuestra ciudad, en el que se incluyen también los de placas foráneas, pero pues que sabemos que viven los dueños en nuestra ciudad y que sí tienen la obligación también de verificar en los mismos términos que los vehículos normales, porque si no, ahí es donde pueden ser susceptibles, dicen, a algunas sanciones. Entonces, pues decían, el permiso de estos 30 días cada 6 meses, pues es simple y sencillamente pues para poder garantizar que estas personas que traen las placas foráneas no viven en nuestra ciudad. A ese respecto, en lo foráneo, ¿ustedes saben si hay una homologación con los estados donde sí aplican la verificación como Guanajuato, que pueden estar yendo y viniendo a Jalisco? Porque me hacían esa pregunta, y la verdad desconocía si hay o no esa homologación entre los estados que verifican. ¿No lo hay, José Ángel? No, a ver, es que recuerden ustedes, aquí el objetivo no es, también seamos sinceros, en este caso particular de los vehículos foráneos, no es tanto el saber si están o no verificados, sino más bien saber que que son vehículos que solamente vienen de paso y no que ya viven aquí los dueños que están permanentemente y que no quieren pagar a las arcas estatales. Ahí sí tenemos que decirlo con todas sus letras. Más bien tiene ese objetivo, que ya no haya quienes estén haciendo la tranza de que uno, no verifico porque soy de otro estado y en mi estado no lo está, en ese estado no la exigen la verificación. Y dos, pues como tampoco verifico, igualmente no pago el refrendo vehicular, no pago fotomultas y no pago inclusive cualquier otra infracción. Es decir, esos grupos pues no dejan de ser gente irresponsable. Lo malo es que el gobierno no lo dice con todas sus letras, que lo diga, oigan, es que también estamos aprovechando para que ya se regularicen y si viven aquí, pues que paguen aquí, porque también están trayendo ellos un impacto ambiental, un impacto en nuestros pavimentos, un impacto en todo lo que quieran, también ya lo habíamos comentado, pero no, pues no existe coordinación con otros estados. Yo sigo teniendo dudas, les voy a ser sincero, creo que Ale, que está más enterada, me puede sacar de la misma. Por ejemplo, ya tienen que sacar el permiso
todos, independientemente de la terminación de placas, yo entendería que no, solamente los vehículos foráneos cuya placa termine en 7, que es el que en este momento tiene la obligación de verificar a partir de este mes, o ya todos. Esas cosas no las dice el gobierno del estado. El comunicado de hoy de la SEMARNAT, que habla de ampliación de los días en el permiso, tampoco habla de la terminación de placas. Son muchas las dudas que siguen generando. Una verificación vehicular. Sí, perdónale. Yo leí el documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y no, tampoco especifica quiénes son los que tienen que sacar ya el permiso temporal de placas foráneas. Y cuando en realidad también ya desde el gobierno del estado habían dicho que a lo mejor pues eso lo van a revisar, ¿no? Obviamente, ya con el comunicado de hoy dicen, no, bueno, se amplían los días del permiso, nada más. ¿Tiene costo el permiso? ¿Otra duda que sigo teniendo? No. Ah, bueno, en esa parte qué bueno, porque entonces sí le restas mucho de las conjeturas que se generaban. Pero un permiso para circular en Jalisco no lo veo tan mal, porque la Ciudad de México lo tiene, por el hoy no circula. Entonces, pues se vale, ¿no? Se vale, digo. Y aunque no me agrada la verificación vehicular, yo sí creo que somos a veces irresponsables con nuestros automotores, no los traemos bien afinados. Y pues si no lo hacen de esta manera, no hacemos caso para mejorar. Qué lamentable que haya gente que no tiene capacidad económica y que sus carros, por más que quiera, no los va a traer al 100. Lo mejor que se tendría que hacer es ofrecerle a toda esta gente un transporte público de calidad para que de una buena vez pues ya se deshagan de ese carrito y ahí sí, el gobierno sigue debiendo. Osvaldo. Desde que este fin de semana estuve platicando con una persona que tiene un negocio de ecoturismo, ¿no? Y entonces hace turismo de Comala y hacen expediciones al Nevado de Colima. Dice, pues por lo menos yo voy unas 3 veces a la semana en temporada alta o hasta 4 a Jalisco y de vuelta. Pues se me va a acabar en un mes o menos la oportunidad de poderlo hacer. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿dónde voy a verificar? ¿En Ciudad Guzmán? ¿O hasta Guadalajara? ¿O dónde? ¿No? Y a lo mejor este es un caso muy específico por esta situación, pero habrá gente que viva no sé, ahí mismo en Ciudad Guzmán y que tenga que ir hasta Colima todos los días o por lo menos hacer negocio o ahí, pues comunidades que están más cercanas, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que? ¿Dónde va a estar la frontera? ¿Dónde va a radicar ese problema? ¿Cómo lo van a controlar para que no se vuelva foco de corrupción? Estamos hablando de casos de excepción, Osvaldo. Es como también el caso del área metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que por ejemplo allá ya se dijo, no, pues para quienes viven en esta franja, pues no se va a exigir el permiso. Yo creo que sí esos siguen siendo casos de excepción. Inclusive, recuerden, en este momento, ese permiso solamente es para quienes lleguen a la zona metropolitana de Guadalajara. No rige para todo el estado, aún al menos. Y tendrán que resolverlo en la marcha. Lo más preocupante es que lo que sí tienen que resolver es la cantidad de verificentros, porque hasta el momento es imposible que se cumpla con la cantidad que está iniciando. Imposible cumplir. Y a ver, pero esto, ¿dónde va? La persona que viene fuera, ¿dónde va a hacer la solicitud? En línea. En línea lo puede hacer entonces. Sí. Ok. No, pues eso facilita mucho, pero sí la molestia de que no va a haber, digo, las personalidades de vialidad van a estar encima de ellos, ¿no? No, pero eso no se da, o sea, ¿no? Eso es en otro Jalisco, en otro. A ver, ¿por qué van a estar encima? Pues nada más le pegas una copia de tu permiso ahí en la ventanilla. ¿Y ya con eso? Pero es que ese sí es un riesgo, ¿no? Que al rato caigan en mordidas, en que les quieran bajar dinero por no traerlo o porque ya se te haya acabado, ¿no? Entonces ahí sí debería de haber un poquito más de claridad sobre qué puedes hacer si viajas tan seguido, por ejemplo, pues como lo dice Osvaldo, aunque no radiquen en la ciudad. Sí, porque va a ser un problema, ¿no? Eso, y molesto, sobre todo molesto, ¿no? Para las personas que
estén aquí de visita, de paso, de trabajo, de negocio, lo que sea, va a generar un poquito de conflicto y confusión, ¿no? Yo reitero, ¿les parece que sí tenemos que considerar que esos son casos de excepción? Pues sí, Son casos de excepción. Pues no creo que Pero sean sí les así de pregunto, excepción, José Ángel, porque cuánta gente no viene a la ciudad de Guadalajara, de Colima, de Nayarit, de Aguascalientes, de Guanajuato, o sea, es gente que va y viene, ¿no? Por cuestiones de negocios, de lo que sea, ¿no? Digo, hay mucho aforo en ese sentido, ¿no? Así como pero excepción, híjole, no creo. ¿cada cuánto vienen? Pues habrá quien, el caso de que decías Waldo, ¿no? ¿sí? Va a Ciudad Guzmán, no rige el permiso para quien va a Ciudad Guzmán. Es zona metropolitana en este momento. Ok. Pues, mientras no se extienda, pues yo creo que las cosas pueden salir bien, pero se dan cuenta que igual que el gobierno federal, como que dicen, ¿en qué problema los podemos meter a los ciudadanos? Déjame invento uno para meterles la pata otra vez. Eso sí. Oigan, y no estamos viendo otro tema que creo que también va a pasar con esto de la verificación vehicular, ¿no? Creo que muchos de los vehículos con más años en circulación o más años de vida, les va a costar mucho trabajo poder pasar esta verificación. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? No digo, ahí está la opción de, si una vez no pasas, tienes la posibilidad de volver a verificar en menos de un mes sin que te cueste, pero si no, ya tienes que pagar. Y si ese vehículo nunca pasa porque sus circunstancias pues ya no le permiten pues andar, digamos, sin contaminar un poco más en la ciudad, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Digo, ahí el ciudadano tendrá que renovar su vehículo. ¿Tiene para renovar el vehículo? A ver, me disculpan que sea bien gacho, me disculpan que sea muy cruel y me van a decir de lo peor y no sé qué. Miren, hay gente que en verdad sigue pensando que tener un carro pues te genera cierto estatus y por eso tratan de tener el carro independientemente de que a veces hasta esas carcachitas terminan costándoles más. Porque un carro que ya te comienza a, que tiene, bueno, que ya es viejito, requiere mayor mantenimiento. Y por lo menos se te descompone cuántas veces. A ver, mis carcachitas viejitas se me descomponían cada 2 meses y me costaban 1,500 pesos repararlas, ¿no? Carcachitas viejitas, no crean que de las de colección. Terminabas peor en esa situación. En reparaciones se te va más dinero que sacaras pues algún carrito austero, pero nuevo, y lo vayas pagando a crédito. Y si tendríamos no que cambiar el concepto. A ver, si no eres sujeto de crédito, pues a lo mejor tendrías que sí pensar en exigir, por eso yo les decía esto, un transporte público eficiente. Y mejor te mueves en el transporte público y mejor aprovechas para la familia los transvales para los jovencitos que estudian y te vas a otra onda. No te quedas con un carrito viejo que ya te está causando más problemas y que al final, aunque se vea como una agachada, así visto muy fríamente, pues está contaminando y está perjudicándote a ti, dueño, a tu familia y a los demás ciudadanos. No se puede, no se puede. Hay casos en los que simplemente ya no se puede. Yo esperaría que para esas personas, sobre todo los que no son sujetos de crédito, después viniera algún tipo de programa por parte del gobierno, que eso sí estaría bien, para poderles, no sé, apoyar si de verdad requieren, porque sí, y no hay de otra, un carro, pues que mejor compren uno más nuevo, ¿no? Los carros de bienestar, ahí vienen. Que eso lo impulsaba, ¿se acuerdan ustedes? A ver, sáquenme de la duda. Fue una administración panista la que promovía el que se diera un incentivo. Emilio, ¿no? Yo creo que sí fue con fue Emilio. Y cuando no, hasta... Es más, no, ¿saben qué? Ni siquiera los panistas, era cuando aquí en Jalisco todavía gobernaba el PRI. Fomentaban el que si tú llevabas un carro con una antigüedad mayor a 15 años, te iba a dar un apoyo de no sé qué cantidad para que pudieras sacar un carrito nuevo. Así se venía. Obviamente, pues nunca se hizo. Hay esos apoyos para los que andan en los taxis, por ejemplo, ¿no? Las plataformas. Las plataformas sí hay algunas comodidades para adquirirlo, ¿no?
en cuanto al crédito. Pero no sé. En lo que tenemos que cambiar el chip, perdón que te interrumpa, Alberto, es en que creemos que a fuerzas todos debemos de tener un carro. Debemos cambiar ese chip, pero con urgencia. Porque en otros países ya entendieron y no todo el mundo tiene carro. Pero obviamente en esos países tienen un transporte público de envidia. Exactamente. Un transporte público de primer nivel. No como el de acá. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ya vendrán los carros del bienestar. Espérese. Ya los tendrá ahí pronto, van a andar por ahí. Ya estoy dando ideas, ¿verdad? Pero bueno, pues llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias, José Ángel. Gracias, Alejandra. Gracias, Osvaldo. Que tengan una buena semana y excelente día. Pásenla bien. Yo lo espero aquí el próximo miércoles. Hasta entonces.